Bienvenidos a tu canal Mundo al Día, tu fuente diaria de noticias e información actualizada sobre los eventos más relevantes de El Salvador y el mundo. En este canal te mantendremos informado desde las decisiones de nuestro presidente Nayib Bukele hasta los cambios que impactan el mundo. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y sé parte de nuestra comunidad. Ahora empecemos. Pasan los años y demasiados millones de latinoamericanos sienten y sufren por el hecho de que sus países parecen prisioneros del tiempo, atrapados por la incompetencia de los políticos, por su corrupción, su demagogia y su desvergüenza. América Latina necesita ser mejor gobernada porque eso es lo que merecen los seres humanos que habitan esta maravillosa región. Para conversar sobre el momento que vive América Latina, sobre la situación de Venezuela y las próximas elecciones en Bolivia, tengo el privilegio de presentarles a Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia, estadista admirado por Occidente, respetado por sus detractores, perseguido por sus enemigos. Es cofundador del Grupo Libertad y Democracia, activista y defensor como pocos de la libertad y la democracia en el mundo. Dedica parte importante de su vida a las causas de la democracia y la libertad en Cuba, Nicaragua, Venezuela y por supuesto Bolivia, su país. Presidente Quiroga, bienvenido a Razón de Estado. Muy pocos líderes en América Latina se han entregado tanto a la causa de la democracia y la libertad en Venezuela como usted. ¿Por qué? Dionisio, gracias por tres razones. Primera, porque parafraseando a Martin Luther King sobre la región, cualquier amenaza tiránica en cualquier punto de América Latina es una amenaza a la libertad en toda América Latina. Y eso incluye las tiranías de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Segundo, porque la Carta Democrática Interamericana que hemos suscrito todos los países con excepción de Cuba, incluyendo el extinto Hugo Chávez, dice que todos debemos respetar resultados electorales, garantizar libre expresión, alternabilidad en el poder. La excepción cuando esto se suscribe era Cuba. Hoy son Cuba, Venezuela y Nicaragua. Mañana pueden ser Guatemala, Bolivia u otros. Y pasamos de una región democrática a una estilo África híbrida, lo que es intolerable. Y tercero y último, porque a caballo dos venezolanos, Bolívar y Sucre, llegaron hace más de 200 años, atravesando los Andes a darnos libertad, independencia y nombre a mi país. Y lo mínimo que podemos hacer los bolivianos de a bien en reciprocidad es apoyar con todas nuestras fuerzas, donde sea posible, a María Corina Machado y Edmundo González y la libertad de la tierra del Libertador. La narcotiranía de Caracas lleva años burlándose de la diplomacia, el diálogo y la negociación. Venezuela ha sido un país de donde han salido libertadores. Han liberado al Perú, a Bolivia, como menciona. Es un país que ha apoyado mucho. Es un país muy bonito también. Comparte mar con el Caribe. Sus playas espectaculares, son muy hermosas. Y es muy triste ver la situación que se encuentra ahorita, ¿no? Para que Venezuela retorne a la vía democrática. Hay consenso sobre el hecho de que se agotaron todas las instancias civilizadas y pacíficas. La dictadura de Maduro es como todas las dictaduras criminales, necia, ciega y arrogante. ¿Cuál es su opinión, presidente, sobre una intervención militar internacional en Venezuela? A mí, Dionisio, me gusta ser claro en lo que se le debe pedir a la comunidad internacional. Una intervención militar aprobada por Naciones Unidas no va a existir, porque Rusia y China jamás aprobarían ello. Que Estados Unidos pueda descabezar al Tren de Aragua, que esté incorporada en la lista de países terroristas, es algo que se debe discutir con Estados Unidos. Por si acaso, señor presidente de Estados Unidos y su gobierno, el jefe del Tren de Aragua es Nicolás Maduro, el subjefe es Diosdado Cabello. Han ejecutado extrajudicialmente, extraterritorialmente al teniente Ojeda en Chile. Ellos, los que han hecho esto, viven en Caracas y son los responsables de esto. Lo que sí debemos pedir a la comunidad internacional
Estados Unidos y Europa, es donde están las sanciones, la quita de visas, la incautación de bienes de todos estos delincuentes, dónde está la protección de los activos en el exterior, Citgo en Estados Unidos, el oro en el Reino Unido, dónde está la revocación de las licencias petroleras. 2/3 de los ingresos de Maduro vienen de Repsol en España, de Eni en Italia y de Chevron en Estados Unidos. ¿Dónde está la orden de arresto internacional? ¿Dónde está la recompensa? Ya subieron a 25, suban a 100 y trabajen en esa dirección para que se pague la factura de parte del régimen de Venezuela. Y el gobierno de Trump, ojalá que entienda que hay esperanzas cifradas en ello. El anterior gobierno fue un desastre, devolvió a narcosobrinos, devolvió al tesorero Saad, revocó las licencias. Ojalá que tengan consistencia y coherencia en la defensa de los principios. El equipo del futuro canciller Rubio, de Mike Waltz en Consejo de Seguridad, es un equipo que entiende esto, que respalda la causa de María Corina, y esperamos que actúen en consecuencias usando todos los instrumentos diplomáticos y los que tengan a su mano para devolverle libertad a Venezuela. América. Esperemos que sea así, ¿no? Que puedan usar todos los recursos que tengan para poder devolver la libertad a Venezuela, que ya no solamente es un tema de que merecen libertad, sino que es un tema que ellos se han ganado su libertad, porque ellos han ganado elecciones en las cuales han votado en una gran mayoría, casi un 80% de la población quiere salir del estado en el que está ahorita. O sea, no quieren al presidente Maduro, y sin embargo este se aferra utilizando el poder para poder permanecer ahí en Venezuela como si fuera el máximo líder. Se les da como un aire de dictador, ¿no? Aunque la cruda realidad es que es simplemente un tirano más. América Latina puede alcanzar desarrollo y bienestar, pero tiene que ser mejor gobernada. En 2025, presidentes, se tendrán elecciones en 4 de nuestros países, de los cuales el que más peligro afronta es Bolivia, por los nexos de Evo Morales con la narcotiranía de Caracas. ¿Por qué es importante para Bolivia y para América Latina que Evo Morales nunca más vuelva a poner un pie en la Casa Grande del pueblo? Dionisio, has dado en el clavo. Es importante la lucha en Venezuela y que se respete el triunfo electoral del mundo por 37 puntos. Enseguida, 9 de febrero, viene Ecuador. Ahí está Noboa parando el retorno del correísmo. Importantísimo. Fuerza Noboa, estamos contigo. Adelante en Ecuador. Después llegará Honduras, Chile, pero en el medio es indudable en agosto mi país, Bolivia, que se juega el futuro y se va a determinar si mi país ingresa a este club nefasto de las 3 tiranías trogloditas totalitarias, de estos 3 piratas del Caribe, de Cuba, Venezuela o Nicaragua, o si hacemos un cambio total de rumbo para recuperar la senda de la democracia, de la libertad y de la prosperidad. No olvidemos que Evo Morales estuvo en el poder mucho tiempo, intenta retornar, y Dionisio, tú conoces bien qué pasó cuando Ortega volvió en Nicaragua. Alguna gente lo vio de forma inofensiva. No, aquí sabemos que cuando vuelven, nunca más salen. Lo saben los hermanos de Nicaragua, y por eso en Bolivia vamos a dar el ejemplo de evitar el retorno de un tirano fraudulento como Evo Morales para que la democracia y libertad reinen para siempre. Si a los gobiernos de México, Brasil y Colombia les queda un poco de vergüenza, deben rectificar su posición para dar a Edmundo González Urrutia, presidente legítimo de Venezuela, el apoyo, el respeto y el reconocimiento que Sheinbaum, Lula y Petro habrían exigido si a ellos les hubieran robado su victoria en las urnas. Presidente Quiroga, ¿qué opina de esto? A ver, hermanos mayores, Brasil, Colombia, México, respeten la democracia. Ustedes ganaron y se respetó. La señora Sheinbaum por un buen margen, el señor Lula por 2 puntos, el señor Petro por 4 puntos. Edmundo ganó por 37 puntos, Dionisio, 10 veces más que Petro, 20 veces prácticamente más que Lula. Lula dijo, el que gana gobierna, el que pierde se va. María Corina mostró actas que no son suyas, son del régimen de Maduro, y mostró un triunfo apabullante, inédito y sin parangón en la historia contemporánea de Sudamérica. Cierto esto. 37 puntos de diferencia, imagínense. Es que ya ni siquiera hay forma de ocultar esta verdad. El tipo simplemente se quedó en el poder y dijo, no, yo soy el líder y yo lo soy. Nada más, no dio más explicaciones,
no mostró actas, no mostró porcentajes, no hizo nada estadístico, nada legal. Y ahí está él, sentado, ahora dirigiendo el país de una forma horrible, muy horrible. Eso en cuanto a la cantidad de votos, en cuanto a la cualidad. Por favor, ustedes son de izquierda, sigan. Maduro no es de izquierda, es ambidiestro. Con las dos manos conculca libertades, pisotea derechos, estrangula democracias. Pónganse, por amor a Dios, del lado de la democracia. Sí, exigimos a Europa, Estados Unidos que sean firmes, consistentes, pero a los hermanos mayores les pedimos, vean cómo actúa Uruguay, Paraguay, Panamá, República Dominicana. Pónganse del lado de la democracia. Esto no es de un lado o del otro. Es de si es o no democracia o tiranías. La historia demanda que no sigan contemporizando y apoyando la dictadura de Maduro, que se ha robado la presidencia. Ni siquiera fraude hizo un mero anuncio y se robó la presidencia cuando perdió la elección por 37 puntos. Respeten el voto popular. Presidente Quiroga, hace algunas semanas usted anunció su candidatura a la presidencia de su país. ¿Por qué? Porque, Dionisio, estamos en un momento determinante de la historia. Estamos en el bicentenario, cumpliendo 2 siglos de vida independiente y terminando 2 décadas de un gobierno autoritario que saqueó el gas, despilfarró los dólares y quebró la economía. Hoy hay una crisis económica profunda y si algo hemos aprendido de los padrinos de Evo Morales en Venezuela, en Nicaragua, es que cuando la economía colapsa, viene la mano represiva para quitar las alternativas democráticas y quedarse en el poder por la estricta vía de represión. Esta es la última oportunidad que le ha dado el destino a mi país de cambiar totalmente de rumbo, recuperar democracia, libertad, prosperidad, y yo estoy convencido de que tenemos la capacidad de articular esto. Mucha gente está respondiendo, Dionisio, tenemos la estructura jurídica, territorial, hemos hecho una alianza que se llama Libre, el saludo es así con esta L, cuando gente me dice en las calles que te has copiado de aquí, de allá, que se puso de moda en Argentina, no, está en el himno de Bolivia, dice el himno de Bolivia, es ya libre este suelo y Bolivia va a ser libre el 8 de noviembre. Y esta señal la aprendí de Osvaldo Payá, el hombre, el cubano que luchó contra la dictadura castrista, asesinado en 2012, que saludaba así, diciendo libre. Él quería que Cuba sea libre, Bolivia va a ser libre y después apoyaremos a los hermanos en toda la región. En Venezuela, la noticia del momento. Esperemos que la situación en Bolivia no se vaya a convertir en una Nicaragua o alguna Venezuela. Sería muy triste que eso suceda. También Bolivia es un país muy bonito. Esperemos que, si es que en algún momento se da un fraude o algo parecido, pueda recibir apoyo internacional también. Esperemos que no llegue a ese caso, sino que gane la democracia. También esperemos que suceda lo mismo con lo que mencionaba, ¿no? el señor acerca de lo que son los hermanos mayores de América Latina, Brasil, Colombia, México. Y esperemos que cambien su idea, porque la verdad es una idea errónea el aceptar que Maduro sea un presidente y brindar apoyo ante este criminal. Esperemos que acepten la democracia y no lo que un tirano diga. Solo eso, que la democracia viva, ya que democracia es libertad. Son las excarcelaciones. Familiares de 170 presos políticos confirmaron su excarcelación en las últimas horas. Según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, 150 de ellos estaban detenidos en la prisión de Tocorón, en el estado Aragua, y los 20 restantes estaban en el penal de Tocuyito, en Carabobo. Esta información se conoce luego de que la Fiscalía del régimen anunciara la excarcelación de 381 personas detenidas durante la crisis postelectoral. Nos unimos al júbilo que llena a estas humildes familias, quienes nunca dejaron de luchar por la verdad, de defender la inocencia de sus seres queridos y hoy celebran su regreso a casa tras largos meses de prisión injusta por crímenes que nunca cometieron. Sin embargo, su libertad plena sigue siendo una deuda pendiente del Estado venezolano. Diego Casanova nos acompaña a esta hora desde Venezuela. Él es miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos. Gracias por estar con nosotros, Diego. Sí, es un placer, es un gusto. A ustedes muchísimas gracias a tu audiencia por este contacto.
Diego, ¿qué se sabe de los excarcelados? Sí, como lo informamos ayer, fueron alrededor de 174 personas. El mayor número fue de la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua. Las excarcelaciones se vienen produciendo luego de que los familiares nos hemos organizado y hemos insistido en la liberación de ellos, incluso presentando evidencias que denotan que ellos son inocentes. Digamos que la presión se ha mantenido, nosotros hemos estado exigiendo la libertad de ellos, incluso ayer. Eso es algo importante, la presión que ejerzan. Con presión y mostrando la verdad, se va a lograr cambios. Pero sin presión, sin apoyo, esto es muy difícil de lograr. Familiares de 7 estados del país elaboraron pronunciamientos de manera grupal, exigiendo la libertad de sus familiares presos políticos, denunciando lo que sigue ocurriendo en estas cárceles, como por ejemplo que no les dan suficiente comida, la comida está contaminada recientemente con picante, pero con otra cantidad de objetos, lo cual evidencia un maltrato, ¿no?, hacia los presos políticos, entre otras condiciones de reclusión inhumana que persisten en Venezuela con los presos políticos. De manera que estas excarcelaciones que se están produciendo son el fruto de esta denuncia permanente que hemos venido realizando, también por las condiciones de salud que se han agravado en estos últimos tiempos de muchos de estos presos políticos. Tenemos, por ejemplo, el caso de Joana Blanco, una madre que salió de su casa el 28 de julio a votar, vive en Maracay, se trasladó a Apure, a San Fernando de Apure, y de camino, cuando venía de regreso, la detienen y pasó más de 6 meses injustamente detenida, alejada de sus tres hijos. Entonces, de verdad que es muy dramático lo que está ocurriendo en Venezuela con los presos políticos, la cantidad de patologías que se les han creado a muchos jóvenes por estar encarcelados durante estos 6 meses. De manera que estas últimas excarcelaciones aún estamos esperando que se sigan concretando nuevas, porque siguen habiendo muchísimos presos políticos en estas cárceles como Tocorón y Tocuyito. El fin de semana, antes de estas últimas excarcelaciones, tuvimos la información de que, por ejemplo, en Tocorón habían alrededor de 500 presos políticos todavía del contexto postelectoral, y otros que fueron llevando en el contexto de la toma de posesión presidencial del 8 y el 9 de enero, entre otros presos políticos que también han estado deteniendo de manera arbitraria, ¿no?, y sometiendo a desaparición forzada. Y con estas últimas excarcelaciones, que fueron alrededor de 150, quedan todavía muchísimos presos allí. Pero a ver, Diego, perdón, te interrumpo, porque sí me interesa precisar la cifra. Se había reportado inicialmente 150 excarcelaciones. Sin embargo, puntualmente, ¿llegaron ustedes a la cifra de 174? El día de ayer. Sí. El día de ayer. ¿Y en total cuántas serían? ¿Son 174? De Tocorón son 150 que pudimos comprobar con los mismos familiares, sí. Y de Tocuyito, 20. Alrededor de 20 excarcelaciones. Eso suman 170. Más unas 4 que se dieron de comandos policiales. Es importante resaltar esto porque los comandos policiales, o los presos que están en estos tipos de comandos policiales de la Guardia Nacional y de otros organismos de seguridad del Estado, han estado invisibilizados de alguna manera, ¿no? Porque el grueso de los presos políticos, la mayor cantidad, se encuentra en estas cárceles, entre comillas, modelos, porque son cárceles de máxima seguridad que destinó el gobierno nacional para todos estos presos del contexto postelectoral. Entonces, estos casos, por supuesto, son un logro para los familiares que nunca han dejado de luchar, de protestar, de exigir, y van a seguirlo haciendo, incluso presentando esta solicitud de revisión de casos que se han llevado al Ministerio Público, que también lo han estado utilizando ellos como recurso, como herramienta para su proceso de revisión. Incluso por información de los mismos familiares, el mismo fiscal con su equipo en una de sus eventos que hizo público, donde atienden a la gente en la calle, le dijo a los familiares que le consignaran la planilla, y les decía, incluso según el relato que ellos
le proporcionaron en ese momento, si sus casos eran favorables o no para excarcelaciones. De manera que esto que está ocurriendo en Venezuela, estas últimas excarcelaciones, estos presos políticos, es producto de la presión, de la insistencia, de la presentación permanente de evidencia de los casos de los presos políticos que comprueban que ellos son inocentes, que todo esto que ha ocurrido hasta ahora nunca debió pasar, Sí. que estas madres, estos adolescentes, estos jóvenes, estos hombres y mujeres nunca debieron estar presos. Claro, es que estamos hablando de personas, algunas de ellas con un tipo de discapacidad, otras estamos hablando... Exacto, hay muchas personas que fueron arrestadas sin motivo alguno, simplemente por salir a defender la causa, la cual fue la libertad del pueblo venezolano. Y muchas de estas personas sufrían de muchas enfermedades. Algunos necesitaban medicamentos, algunos necesitaban pastillas, tal vez inyecciones. Y no se sabe si es que estos criminales que los arrestaron o los detuvieron les daban estos medicamentos. Incluso escuchamos en noticias pasadas que familiares les daban los medicamentos a los policías, o bueno, a las entidades que los estaban resguardando en estas prisiones, para que les puedan administrar sus medicamentos. Y sin embargo no se obtenía información alguna de si estas personas estaban recibiendo estos medicamentos. Por último, le llevaban comida a sus familiares y ni siquiera se sabía si es que estaban alimentándose correctamente. Adolescentes, detenciones que el régimen durante meses intentó negar, pero que finalmente con estas excarcelaciones pues hemos visto que efectivamente sí se cometieron arbitrariedades, se cometieron abusos. ¿Cuál es el criterio para las excarcelaciones? Estas personas que están siendo excarceladas, ¿qué tipo de perfil tienen? Sí, eso también para nosotros es un interrogante, todavía no hemos logrado descifrar. Pero al principio el criterio que se manejaba desde el Ministerio Público, incluso anunciado por el mismo fiscal, era que se iban a excarcelar a las personas que tenían algún tipo de patología que se podía estar complicando dentro de la cárcel. Luego que iban a ser los jóvenes, pero a estas alturas, la verdad lo que sabemos es que ellos han estado, entre comillas, porque tampoco se le informa a los familiares cuál en sí hay alguna razón concreta para que esto se produzca. Sin embargo, lo que sentimos y lo que consideramos es que es la presión, es la insistencia, es el esfuerzo que han hecho muchos familiares, bueno, para estar permanentemente en el Ministerio Público presentando sus evidencias, presentando sus solicitudes, sus denuncias, lo que ha hecho es que ellos cedan. Porque incluso en las últimas presentaciones y en las últimas actividades que hemos hecho, que les hemos consignado, ya es como que una actitud de ellos se sienten incómodos ya por la cantidad de documentos que les estamos llevando permanentemente, ¿no? Pero como es una responsabilidad que tienen ellos, es un deber que está establecido en la Constitución de recibirnos toda la consignación de documentos que nosotros les llevemos, ellos lo han aceptado, pero sin digamos de alguna manera mostrándonos las incomodidades que se les presenta porque sienten que son demasiadas las solicitudes, ¿no? Una labor que sin duda hay que seguir haciendo. Esperemos que llegue un momento, lo más pronto posible esperemos, en el que, aunque sea uno de los excarcelados que han salido libres, que ahorita ya están en libertad, puedan hablar ante la prensa, ¿no? Para que nosotros podamos reaccionar ante ello y poder saber qué es lo que está sucediendo actualmente. Y saber cómo ha sido el trato que les han dado dentro de las cárceles, si es que los han... De por sí el hecho de no permitirles las visitas y tenerlos encerrados completamente sin causa alguna es un método de tortura, pero saber qué más han hecho, a qué punto han llegado de quebrar los derechos humanos porque esto es algo muy importante, ¿no? Porque los organismos internacionales deben estar atentos a estos casos. Venezuela negaba tener presos políticos y ahora están saliendo libres. O sea, no tiene sentido lo que ellos hacen. Simplemente son unos mentirosos, corruptos, tiranos que dicen una cosa y luego terminan dejando libres a personas que no han cometido crimen alguno.
Simplemente han salido a protestar, lo cual es un derecho. Familiares no nos han informado cuál es el criterio real que se está manejando en este momento. Y recordar de todas formas que hay más presos políticos, ¿no? Que en total Venezuela ha llegado a contabilizar incluso alrededor de 2.000 presos políticos. Las excarcelaciones han ido bajando esas cifras, pero es una cifra que sigue siendo alarmante. Diego Casanova, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, gracias. América Latina es la tierra donde vivimos 663 millones de latinoamericanos, de los cuales 172 millones son pobres. Pero suman casi 400 millones de seres humanos los que son vulnerables por ingresos limitados, por falta de oportunidades, por la inseguridad y por las dificultades que enfrentan para llegar al final de cada semana. Pasan los años y uno se pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto resolver, avanzar y evolucionar si somos una región colmada de riqueza? La causa es nuestro subdesarrollo político, el peor de los subdesarrollos, que se manifiesta en la incompetencia y la corrupción de los políticos, en su ignorancia o mala fe para no aceptar que solo en democracia republicana, con leyes que se respetan y en libertad, se pueden construir sociedades prósperas. Por eso dan tanta rabia y coraje los cavernícolas salvajes que usurpan el poder en Venezuela. Son una banda de narcos asesinos que violan todos los días los derechos humanos de 30 millones de venezolanos. Estos rateros son la expresión más repugnante, despreciable e inmunda de nuestro subdesarrollo político. Por eso, el final de su criminal narcotiranía está cerca. El futuro de la democracia en América Latina depende de la restitución de la democracia en Venezuela. Por eso, la comunidad internacional debe cumplir con los compromisos asumidos para defenderla. Si a los gobiernos de México, Brasil y Colombia les queda un poco de vergüenza, deben rectificar su posición para dar a Edmundo González Urrutia, presidente legítimo de Venezuela, el apoyo, el respeto y el reconocimiento que Sheinbaum, Lula y Petro habían exigido si a ellos les hubieran robado su victoria en las urnas. Y todos estos adjetivos que le acaba de decir lo que es el gobierno actual venezolano, no pudo ser más exacto. De verdad no pudo ser más exacto. Porque es una banda de gamberros, prácticamente los que están en el poder. No siguen ninguna ley, ni siquiera se les podría, no siguen ningún orden, ni siquiera se les puede llamar dictadura, porque las dictaduras tienen un orden, aunque sea. Pero no son ni eso, simplemente son tiranos, personas que están ahí como si, no sé, como si fuera cualquier cosa. No tienen un mínimo respeto, y los países, pues Brasil, Colombia, y esperemos que lleguen a rectificar lo que han dicho. No sé, ojalá estén arrepentidos por la decisión que han tomado de salir y defender el gobierno venezolano, porque la verdad es una vergüenza lo que está pasando. Esperemos que, como dice el periodista, tengan un poco de vergüenza y salgan y anuncien su apoyo hacia el verdadero presidente, que sería Edmundo González, para que, aunque sea, recuperen un poco de lo que han perdido, ¿no? América Latina puede alcanzar desarrollo y bienestar, pero debe ser mejor gobernada. En 2025 se tendrán elecciones en 4 de nuestros países, de los cuales el que más peligro afronta es Bolivia, por los nexos del delincuente y autócrata Evo Morales con la narcotiranía de Caracas. Los ciudadanos y las élites de esta maravillosa región a la que llamamos América Latina debemos convertirnos en activistas y defensores permanentes, disciplinados y comprometidos con los valores y los derechos que nos permiten acceder a oportunidades para trabajar, para vivir en paz y alcanzar bienestar. El primero de esos derechos es la libertad, que también es el valor fundacional de las naciones exitosas. El presidente de la República de Venezuela, el único y legítimo presidente, Edmundo González Urrutia, lleva 3 semanas en una gira internacional para coordinar los esfuerzos diplomáticos, cívicos y estratégicos para
al más corto plazo posible, asumir la presidencia y tomar el mando en Venezuela, como le corresponde desde el 10 de enero de 2025, por mandato popular expresado en las urnas. El final de la criminal narcotiranía que usurpa el poder en Caracas está cerca. Antes de viajar a Costa Rica y a Washington para la toma de posesión de Donald Trump, el presidente González y la delegación que le acompaña estuvieron en Guatemala, donde el martes 14 y miércoles 15 los recibió Dionisio Gutiérrez, presidente de Fundación Libertad y Desarrollo, para desarrollar la agenda que tenía prevista y para trabajar en la estrategia de apoyo de fundaciones y tanques de pensamiento de Iberoamérica, que están comprometidos con la causa de la democracia y la libertad para Venezuela. En la sede de nuestra fundación se tuvieron reuniones privadas en las que se discutió sobre la grave situación que vive Venezuela y analizaron las opciones de apoyo que se están articulando. El miércoles 15, el doctor Gutiérrez como anfitrión, el presidente González Urrutia, la embajadora Isadora Zubillaga y el líder Antonio Ledesma se reunieron con el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Tobin Bradley, y con el jefe adjunto de misión, Patrick Ventrell. Luego se realizaron reuniones con líderes de la sociedad civil, prensa, tanques de pensamiento y sector privado de Guatemala. Durante las conversaciones se subrayó la necesidad de mantener el compromiso con la restitución de la democracia en Venezuela y defender la voluntad popular manifestada en las elecciones del 28 de julio pasado. Fundación Libertad y Desarrollo está presente desde siempre y seguirá estando en las batallas cívicas para defender y promover los valores de la libertad en América Latina. El presidente González Urrutia inició su gira internacional en Panamá, donde se reunió con el presidente Molino. Siguió a Buenos Aires, Argentina, donde fue recibido con los honores que merece por el presidente Javier Milei. Continuaron a República Dominicana, desde donde el presidente González y su delegación, con el apoyo de un grupo de reconocidos expresidentes de América Latina, prepararon la llegada a Caracas para tomar posesión del gobierno el 10 de enero. Por las amenazas y por el cierre del espacio aéreo, el presidente González pospuso temporalmente su llegada a Caracas para tomar posesión del gobierno. En Santo Domingo, el apoyo incondicional a la delegación presidencial venezolana fue consistente con la calidad y liderazgo del presidente Luis Abinader y su ministro estrella Ito Bisonó. En Guatemala, el presidente González Urrutia se reunió con el presidente Arévalo y en Costa Rica con el presidente Chávez y con algunos de los expresidentes de esa que es una de las democracias más consolidadas del continente. El presidente González Urrutia, continuando con su gira internacional, participó en la juramentación del presidente Donald Trump en Washington, donde además sostuvo reuniones con autoridades del más alto nivel de la nueva administración y agencias de seguridad en Estados Unidos. Este es el esfuerzo de preparación con la comunidad internacional que las autoridades electas en Venezuela están realizando para llegar a Caracas lo antes posible y asumir el mando del Estado venezolano como corresponde. Se espera que a los gobiernos de México, Brasil y Colombia, si les queda un poco de vergüenza, rectifiquen su posición para dar a González Urrutia el apoyo, el respeto y el reconocimiento que Sheinbaum, Lula y Petro habrían exigido y habrían tenido si a ellos les hubieran robado su victoria en las urnas. Venezuela merece ya reivindicar su democracia y rescatar su libertad. ¡Abajo la tiranía! ¡Que viva Venezuela libre! Expertas de la ONU alertaron. Esperemos de verdad que este plan que está haciendo el presidente Edmundo González pueda funcionar y pueda traer libertad al pueblo venezolano, que es un pueblo libertador, la verdad, y es un poco triste, irónico un poco, que el pueblo libertador esté en este momento bajo las órdenes de un tirano, la verdad. Esperemos que los planes y las alianzas que está organizando el presidente Edmundo González funcionen y que lo más pronto posible el pueblo venezolano pueda gozar de una libertad
y de una democracia más que todo, en donde se respeten sus derechos a la libre expresión. Sobre un patrón represivo en Venezuela después de la elección presidencial del 28 de julio que ha derivado en la existencia de 27 casos de desapariciones forzadas en el país. Indica el grupo de trabajo de desaparición forzada que a través de distintas comunicaciones e informaciones que ha recibido tanto de víctimas, familiares de víctimas, organizaciones de derechos humanos y otras fuentes que haya podido obtener, ha podido constatar que en Venezuela hay un crecimiento de la desaparición forzada, que esta desaparición forzada se ha convertido en un patrón represivo y que este patrón represivo pudiera ser considerado una práctica sistemática. Según lo denunciado en el informe, estas desapariciones denominadas de corta duración implicarían que las víctimas fueron detenidas por autoridades del Estado y llevadas a centros de detención donde fueron incomunicadas durante varios días, sin posibilidad de contacto con familiares o defensa de su elección. Nosotros desde Provea hemos venido advirtiendo esta práctica de la desaparición forzada, que desde el Ministerio Público se ha intentado negar, pero que además nos preocupa muchísimo que el habeas corpus, que es el instrumento legal que tienen las personas y los familiares para poder obligar al Estado a que actúe de manera muy rápida para investigar las desapariciones forzadas, la gran mayoría de los habeas corpus no se están recibiendo. Prácticamente en Venezuela, toda persona detenida por motivos políticos sufre desaparición forzada. O sea, no hay un solo caso reciente en los últimos meses, por lo menos de julio para acá, que una persona detenida por motivos políticos no sufra desaparición forzada. Por eso que es un patrón que se ha consolidado y es un crimen de lesa humanidad que suponemos la Fiscalía de Corte Penal Internacional está muy atenta a lo que está ocurriendo en Venezuela con la desaparición forzada. El grupo de trabajo identificó una discriminación en estos casos, apuntando especialmente a defensores de derechos humanos, dirigentes políticos o quienes son o se perciben como oposición, y advirtieron que este elemento puede contribuir a la determinación del crimen de persecución como crimen de lesa humanidad en el país. El Observatorio Venezolano de Prisiones publicó un informe titulado Inframundo, la amenaza oculta en los calabozos de Zona 7, donde denuncia la grave situación de violencia, corrupción y violaciones a los derechos humanos que se vive en este centro de detención temporal ubicado en Caracas. Y esta otra área que le dicen el área del inframundo, una celda en una forma de pasillo ubicada en el sótano de la Zona 7, de espacio reducido donde todo permanece oscuro y las paredes sudan por las muchas filtraciones que hay en ese lugar. El informe reveló que los calabozos de Zona 7, diseñados para albergar a no más de 50 personas por cortos periodos, actualmente mantienen una población reclusa que supera los 200 detenidos, lo que representa una ocupación 4 veces superior a su capacidad. Esta sobrepoblación llevó a condiciones de hacinamiento extremo, con celdas donde se concentran hasta 25 personas en espacios diseñados para 5. Estos calabozos... ¡Wow! Disculpen la expresión, pero es muy lamentable lo que han vivido estas personas dentro de en específico este centro de detención. Es que han superado la capacidad máxima de 5 personas por 5, o sea, 25 personas por cada espacio. Es increíble cómo es que han podido tener personas de esta manera. Es muy triste. Prácticamente han vivido ahí una tortura humana. Han sido torturados en vida. Es horrible.
Los policiales tienen una población reclusa aproximada de, ahorita por lo menos que estamos dando este informe, de unos 450 personas. Mire, el inframundo de la Policía Nacional de Bolita es una celda sin ley, que se convive entre heces, orinas, hacinados, sin iluminación. Así conviven los privados de libertad en la celda. Según el observatorio, más de Qué horrible forma de ser detenido. Una cárcel que debería ser, no sé, dedicada hacia... Si es que se puede ser dedicada, ¿no? Que ya una cárcel que ni siquiera debería existir, la verdad. Para personas que simplemente han salido a protestar y a exigir la libertad, lo que realmente ha sucedido. Es muy, muy triste. De razón las personas, los familiares, han salido a protestar tanto para sacar a sus propios hijos, parejas, a sacarlos de ese infierno en el que estaban viviendo. Es realmente catastrófico. El 80% de los detenidos carecen de acceso regular a agua potable, mientras que más del 60% de la población reclusa se encuentra afectada por enfermedades como infecciones cutáneas y problemas respiratorios. En cuanto a la violencia interna, el informe documenta al menos 12 casos de mujeres violentas dentro de los calabozos en el último año, además de numerosos incidentes de tortura, agresiones físicas y abusos sexuales. La entrada de armas y estupefacientes al centro, facilitada por redes de corrupción, contribuye al ambiente hostil y al control ejercido por líderes criminales. Fueron llevados a esta zona unos 21 adolescentes, donde estuvieron sometidos a condiciones inhumanas de reclusión, compartiendo espacio con la población penal adulta que allí se encontraba, sin respetar la separación por categorías, según testimonio de los propios familiares. La permanencia de los jóvenes duró más de 6 días. Estos jóvenes afirmaron que no fueron golpeados por policías de los de turno porque los presos sociales no lo permitieron. O sea que encima si hubiera habido golpes, y estos golpes no fueron permitidos gracias a los presos, que la verdad no me lo esperaba, que los presos fueran a proteger más a los venezolanos que los propios policías. No me hubiera sorprendido si es que hubieran salido golpeados, la verdad. Adolescentes, por último, ni siquiera una persona mayor de edad, 21 adolescentes. ¿Qué se puede esperar de un gobierno como este? Yo digo, la comunidad internacional debería realmente hacer algo, preocuparse por este tirano que carece de razonamiento alguno, la verdad. Los presos comunes, como lo denominan, protegieron a estos muchachos. La organización hizo un llamado urgente a las autoridades a atender esta crisis estructural, destacando que los calabozos de Zona 7 son solo un reflejo de la situación penitenciaria en el país. Ante las restricciones del presidente estadounidense Donald Trump y las repatriaciones anunciadas por la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, miles de migrantes varados en la frontera sur de México se debaten en si continúan con su viaje o volver a su país de origen. La intranquilidad y la ansiedad se sienten en Tapachula, la mayor ciudad del límite de México con Centroamérica. El venezolano Bulmar Rodríguez dijo: tratar de seguir subiendo de Tapachula hacia fronteras estadounidenses para ver si implementan alguna manera nueva de nosotros entrar a su país. Y es que Sheinbaum reafirmó que su gobierno buscará el retorno voluntario de los migrantes afectados por las políticas de Trump, aunque también ofrece asistencia humanitaria. Otros migrantes varados en Tapachula han decidido quedarse y acudir a la Comisión Mexicana de Ayuda de Refugiados Comar para pedir asilo ante el regreso de Trump. La incertidumbre continúa ante los miles de migrantes que buscan un futuro mejor. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que mantiene comunicación con Nicolás Maduro para desarrollar un plan conjunto que permita la erradicación de los grupos armados presentes en la frontera entre ambos países. En declaraciones recientes, Petro aseguró
que el objetivo es establecer un plan de acción coordinado que garantice la seguridad en la región fronteriza, una zona históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales, el contrabando y actividades relacionadas con el narcotráfico. El mandatario dijo en su cuenta en X que dialogó con Maduro para cerrar los pasos ilegales, específicamente en el río Catatumbo, y accionar vuelos de lado y lado. El mandatario colombiano destacó la importancia de la colaboración binacional para abordar este problema, señalando que tanto el país neogranadino como Venezuela comparten la responsabilidad de garantizar la paz en esta región. Además, resaltó que la situación requiere un enfoque integral que combine esfuerzos militares con programas sociales y económicos para mejorar las condiciones de vida de los habitantes fronterizos. Esta iniciativa surge tras un reciente enfrentamiento entre disidencias de las FARC y el ELN en la región del Catatumbo. El Parlamento Europeo aprobó una resolución que condena la usurpación de la presidencia en Venezuela por parte de Nicolás Maduro. Con 374 votos a favor, 53 en contra y 163 abstenciones, la Eurocámara también acogió una resolución para que Edmundo González Urrutia sea reconocido por la Unión Europea como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela. Esta decisión marca un paso significativo en el reconocimiento internacional de González Urrutia y refuerza la postura del bloque europeo en apoyo a la democracia y los derechos humanos en el país latinoamericano. La resolución subraya la necesidad de una transformación pacífica y democrática, instando a todas las partes a respetar la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas. Esta resolución se enmarca en una serie de eventos recientes en Venezuela, donde los comicios del 28 de julio han sido objeto de controversia y disputas. Nicolás Maduro es acusado de manipular el proceso electoral y mantenerse en el poder de manera ilegítima, lo que llevó a una crisis política y social en la nación. La comunidad internacional, incluyendo la Unión Europea, expresó su preocupación por la situación e hizo un llamado a una solución pacífica y democrática. El reconocimiento de Edmundo González Urrutia como legítimo presidente electo es un paso en esa dirección, buscando restaurar la democracia y el respeto a los derechos humanos. La dirigente política María Corina Machado aseguró que este 23 de enero tiene mayor vigencia y trascendencia, día para honrar la lucha por la democracia. Además, aseguró que es un ejemplo para la historia y para la Venezuela de hoy, por lo que hizo un llamado para que se respete la democracia en el país. En ese sentido, dijo que la lucha no es de unos pocos, sino de cada ciudadano de todo un país que exige libertad, y ratificó su compromiso por defender el mandato de los comicios presidenciales. Machado señaló que no permitirá que la opresión se perpetúe y que el 28 de julio derrotaron al régimen de Nicolás Maduro. Por otro lado, agradeció la firme resolución del Parlamento Europeo y su apoyo a la soberanía popular de Venezuela. Machado destacó que la comunidad internacional sabe que el presidente de Venezuela es Edmundo González Urrutia y aseguró que haga lo que haga, Maduro no puede lograr un ápice de legitimidad. El Parlamento Europeo aprobó una resolución que condena la usurpación de la presidencia en Venezuela por parte de Nicolás Maduro, con 374 votos a favor, 53 en contra y 163 abstenciones. La Eurocámara también acogió una resolución para que Edmundo González Urrutia sea reconocido por la Unión Europea como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela. Donald Trump dijo el lunes que decretará la emergencia nacional en la frontera con México y prometió deportar a millones y millones de migrantes en situación irregular. El anuncio fue hecho durante su primer discurso tras asumir la presidencia de Estados Unidos. Toda entrada ilegal será frenada de inmediato y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron. Esperemos que... Bueno, actualmente ya hemos estado viendo un poco que las personas que están teniendo el problema para ser deportadas
no solamente están siendo criminales, sino están siendo en general todas las personas que no tengan documentos. Esperemos que el presidente Donald Trump se pueda fijar más en lo que son los residentes ilegales criminales que contienen reincidencias penales o que tienen denuncias. Esperemos que se pueda concentrar más en eso, ¿no? En vez de las personas de bien común que buscan simplemente llegar al país a trabajar y mejorar su estado económico para poder alimentar a sus familias. Esperemos que ese sea el caso. El mandatario enfatizó que restablecerá el programa conocido como Quédate en México de su primera administración, que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en el país vecino hasta tener una cita con una corte de migración en Estados Unidos. El demócrata Joe Biden había suspendido la aplicación de esa política que requiere la colaboración de México luego de su llegada al poder en 2021. Trump también indicó que enviará tropas a la frontera sur para, según dijo, repeler la desastrosa invasión de su país. Prevé además ampliar el muro que se extiende por buena parte de los 3.145 kilómetros de frontera terrestre entre México y Estados Unidos. El mandatario, quien centró su campaña en un discurso anti-inmigración, también planea poner fin al derecho de suelo, que garantiza la ciudadanía de forma automática a toda persona que nazca en el país. Las autoridades mexicanas advirtieron este lunes a los inmigrantes en la frontera sur el fin de CBP One, la solicitud de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense que permite gestionar citas de asilo desde México. Nos afecta porque somos personas de bajos recursos que no tenemos para llegar al puerto, tenemos miedo para llegar hasta allá. O sea, a nosotros nos afecta. Vamos a ver cómo buscamos una solución para podernos trasladar hasta el día que nos toque la cita. Pues dijeron que hoy pasaba solamente hasta los 30 y números anteriores, pero pues vamos a esperar a ver. De repente sí corremos con suerte. No sabemos qué va a pasar en unos días más, porque todavía son 10 días que nosotros tenemos para viajar. Corrieron con suerte. Sí, pero vamos a ver, ojalá y sigamos corriendo con la misma suerte. De su conocimiento, hasta el día de hoy no tenemos todavía información fehaciente y verídica para continuar con la atención hacia las próximas fechas, por lo cual de manera respetuosa vamos a pedir que vayamos desalojando el área y en dado caso de que se siga con el programa, de que continuemos brindando la atención. Por su parte, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aseguró que está trabajando en un programa humanista para atender la migración. México ha estado trabajando en una estrategia para todos aquellos migrantes que quieran llegar a Estados Unidos. Es una estrategia integral, humanista. Y eso ha permitido que menos migrantes lleguen a la frontera norte. Y al mismo tiempo, esto que mencionaba el canciller, una de las colaboradoras del presidente Trump dijo que iba a desaparecer esta aplicación que se llama CBP One, que ha ayudado a que los migrantes no tengan que llegar a la frontera norte a esperar el asilo, que es una de las formas para poder entrar a los Estados Unidos. Entonces nosotros, uno de los temas que vamos a plantear es que se permita sea esta aplicación u otras aplicaciones que podamos tener un esquema similar para que desde un país de Centroamérica o desde sus propios países o en el sur de México pueda seguir habiendo esta posibilidad de acceder a la aplicación. Esto ayuda mucho para evitar la presión fronteriza en el norte de nuestro país y en el sur de los Estados Unidos, la frontera México-Estados Unidos, entre otros temas relacionados con la migración. Además, México rechazó la medida unilateral de Trump de reimponer el programa Quédate en México, que obliga a solicitantes de asilo estadounidense a permanecer al sur de la frontera. Así lo aseguró el politólogo Benigno Alarcón, quien indicó que otros tantos venezolanos seguirán a la espera de lo que suceda en el país a corto plazo, pero la opción de irse al no ver cambios políticos la tienen sobre la mesa. El tema migratorio se vislumbra muy mal, y se vislumbra muy mal porque en las mediciones previas que nosotros teníamos y las que tienen otros como el Observatorio de la Diáspora Venezolana,
todo señalaba que si no había un cambio de gobierno en Venezuela, la ola migratoria iba a ser mucho mayor. Ellos estaban calculando en una salida para el 2025 de entre 720.000 personas, si mal no recuerdo, 720 o 780.000 personas, bueno, redondeémoslo a 800.000, que podrían estar saliendo si no había un cambio político en Venezuela. El cambio político efectivamente no se dio, no sucedió, y es muy probable que mucha gente esté preparando la maleta para salir pensando que no va a haber un cambio político, y muchos estarán esperando a ver si esto se concreta para tratar de alguna manera de quedarse en el país y no tener que irse, porque no se van porque quieren, sino porque no ven un futuro en Venezuela. Miles de personas desplazadas por nueva violencia guerrillera. Es triste, la verdad, cómo es que los propios venezolanos tienen que abandonar su país. Muy triste. Lo abandonan todo, lo dejan todo, su vida, su hogar, por culpa de este tirano, ¿no? Que por culpa de él, las personas ya no ven un futuro en su país. Y debido a eso es que tienen que retirarse y ir a buscar un nuevo hogar, hacerse con una nueva vida. Realmente muy triste. Y esperemos que los hermanos venezolanos que han logrado salir del país se puedan instalar en el país al que se hayan ido, y que tengan suerte y corran con la suerte de que todo les vaya bien. De verdad, lo espero de corazón. En el norte de Colombia se han refugiado en la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela. La alcaldía habilitó el Estadio General Santander para recibir a los refugiados. Allá decían que iban a sacar a todo el mundo, a matar a la gente, y todo el mundo le daba miedo. Quedó mucha gente en la carretera. Desde el pasado jueves, rebeldes del Ejército de Liberación Nacional y disidencias de las FARC, que se negaron a firmar la paz en 2016, se enfrentan a sangre y fuego por el control del Catatumbo, una región estratégica para la producción de cocaína. La población civil quedó en medio de las balas y también es blanco de asesinatos selectivos, según las autoridades. Fue la FARC, es la que está remetiendo todo. A mí me amarraron, a mí y a él nos amarraron. No golpearon, sí, pero sí nos tuvieron amarrados como de las 11 del día hasta las 6 de la tarde. Con más de 50.000 hectáreas de cultivos de coca, el Catatumbo en el noreste de Colombia es símbolo de la guerra interna en el país. Según la Defensoría del Pueblo, en solo 4 días, al menos 11.000 personas se han desplazado huyendo de la violencia. La organización advirtió que el país está ante una de las crisis humanitarias más grandes y graves que ha enfrentado el Catatumbo. Miles de desplazados llegaron también al municipio de Tibú y cientos se lanzaron a cruzar el río en gabarras improvisadas hacia la vecina Venezuela. Pues la verdad se ha dicho que el Catatumbo siempre ha estado en guerra, sí, pero una guerra que a un día aparece muerto, otro día aparece otro, uno no sabe de dónde, no sabe quién, pero ya se declararon ellos mismos la guerra, entonces el más perjudicado somos nosotros, los civiles. Muchos son venezolanos que habían abandonado su país debido a la crisis económica y social. Miedo por las guerras, nos da miedo que haya un enfrentamiento y que uno esté por ahí, también los tíos de uno y eso. El gobierno venezolano activó un operativo especial para atender a los desplazados en sus 2 municipios fronterizos. En Colombia, el ejército desplegó más de 5.000 soldados para reforzar la seguridad del norte de Santander. El presidente Gustavo Petro, que ha apostado a una salida negociada al conflicto interno, ordenó suspender las negociaciones de paz con la guerrilla del ELN, a la que acusó de perpetrar crímenes de guerra. Bueno, regresamos ahora a nuestro continente, hablamos de la situación política de Venezuela y más concretamente acerca de los presos que se encuentran allí en Venezuela desde las pasadas elecciones del 28 de julio. Son más de 2.400 personas las que fueron arrestadas en este contexto, en el contexto de las protestas postelectorales. Y desde la plataforma unitaria, más concretamente desde el Partido 20 Venezuela, que es el liderado por María Corina Machado, la líder opositora, están solicitando desde luego su liberación. Todas estas personas fueron acusadas por la Fiscalía de generar violencia en el país, y no era para menos por tratarse
de una institución que actúa como un brazo, como una extensión del chavismo, porque te recuerdo que está liderada por Tarek William Saab, ampliamente vinculado con Chávez, con Maduro, fue gobernador de Anzoátegui, impulsado por la plataforma del Partido Socialista Unido de Venezuela hace algunos años. Lo cierto es que el Comité de Derechos Humanos del Partido 20 Venezuela, que está liderado por María Corina Machado, exigió la liberación de los más de 1.600 presos políticos que permanecen todavía tras las rejas por el simple hecho de salir a protestar después de las elecciones del pasado 28 de julio, entre los cuales se encuentran, según ellos, varios miembros de la opositora Plataforma Unitaria Democrática. Mencionan a diferentes dirigentes que fueron detenidos arbitrariamente por ejercer simplemente sus derechos políticos, y a través de un comunicado que transmitieron y que emitieron a través de su cuenta en la red social X, mencionaban que estas personas, estos miembros de la Plataforma Unitaria, forman parte de los más de 1.600 presos políticos del régimen de Nicolás Maduro, pero según ellos no hay cadenas que puedan detener la justicia ni apagar el clamor de un pueblo decidido a salir del régimen. Era bipartidista el Congreso de los Estados Unidos. Amigos, hago esta pequeña pausa para recordarles que le den me gusta a este video, comenten qué les está pareciendo, lo compartan con sus familiares y amistades y no olviden suscribirse y activar la campanilla de notificaciones para que no se pierdan más de estos videos. Ahora sí, continuemos con las noticias. Aprobó la ley Laken Riley, que es una ley que obliga a las autoridades a reportar a las personas migrantes indocumentadas que realicen hurtos que no sean violentos y desde luego aquellas personas que cometan crímenes violentos a los miembros de inmigración. Asimismo, asegura que aquellas personas que roben más de $100 tendrían que ser reportadas. Esto se da después de una gran controversia en el estado de Georgia cuando un migrante indocumentado venezolano mató a una joven de 22 años después de secuestrar cuando se encontraba corriendo. Ella ha sido el nombre y la cara de esta ley, Laken Riley, y el presidente de los Estados Unidos durante su campaña fue enfático acerca de la importancia de ir en contra de los migrantes irregulares. Grupos que defienden los derechos de los migrantes han dicho que se podría convertir en una excusa para ir en contra de todos los migrantes y que además podría llevar a que muchas personas dudaran a la hora de tratar de notificar crímenes en sus comunidades por temor a ser deportados. Se espera que el presidente de los Estados Unidos durante esta jornada pueda firmar esta ley que empezaría a aplicarse de inmediato. También Laken Riley, esta ley permitiría que los fiscales en los estados puedan demandar al gobierno federal si ellos consideran que no se están aplicando las leyes federales de migración a cabalidad y que podría llevar a que hayan crímenes en sus comunidades. Lo que no se está teniendo con Venezuela, la Venezuela dictatorial hoy, es solidaridad. Y eso es lo que se exige. Eso es lo que se exige. Privaciones de libertad, torturas, terrorismo de Estado, delitos de lesa humanidad, planteo de cuánta organización internacional hay, Naciones Unidas, Human Rights Watch. ¿Quién falta en la cola para reclamarle algo a estos dictadores? Porque este es el momento donde tenemos que incidir como comunidad internacional. No sé cuánto tiempo más nos queda, pero si gana la dictadura en Venezuela y sus dilatorias y sus chicanas y su tiempo, perdemos todos. Además, los representantes de Paraguay y República Dominicana desestimaron la legitimidad de Nicolás Maduro por las denuncias de fraude electoral. Rechazar el acto de investidura presidencial de Nicolás Maduro del 10 de enero de 2025 por carecer de legitimidad democrática y pruebas verificables de integridad electoral. 2. Instar a la comunidad internacional a seguir apoyando los esfuerzos diplomáticos, políticos y humanitarios destinados a abordar la crisis multidimensional en Venezuela. Exigir al régimen dictatorial venezolano que restablezca el orden democrático, permitiendo una transición pacífica que respete la voluntad del pueblo expresada en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. A pesar de los llamados internacionales, las autoridades venezolanas siguen sin presentar las actas de votación que respalden los resultados
anunciados por el Consejo Nacional Electoral. La falta de transparencia y las restricciones a los derechos políticos documentados en el informe de la CIDH evidencian que la reelección de Nicolás Maduro carece de legitimidad democrática y que el acto de investidura del 10 de enero es producto de un proceso electoral fraudulento que no ha cumplido con los principios y estándares internacionales en materia electoral. Por su parte, una noticia muy sabida y muy conocida por todos, pero que no está de más mencionarlo siempre, puesto que la democracia es un valor que se debe respetar siempre. Y no solo es un valor, es un derecho. Entonces, presentarlo ante un tribunal como una evidencia es cierto, es buena. Maduro no ganó, es un dictador, bueno, un tirano que está en el poder ilegítimamente y que debe ser tratado con mucha, pero mucha importancia dentro de los organismos internacionales, porque si no se le da la importancia que merece, imagínense otros países que están a punto de caer en algo similar, van a hacer lo mismo porque se dan cuenta de que los organismos internacionales no están actuando. Entonces se necesita darle la atención que se merece. Brasil exhortó al diálogo entre los actores políticos venezolanos. Nosotros exhortamos al gobierno venezolano a que se abra al diálogo, a que busque una solución interna. Estamos muy preocupados en cuanto a la detención de personas por motivos políticos, gente que es de derechos humanos y demás, y restringiendo desde luego la libertad de expresión y el derecho a la manifestación pacífica que debe existir. Presidente, el país que aquí represento piensa que la única manera de salir de esto es que el gobierno de Venezuela vuelva a entrar en un diálogo coherente y sincero con todas las fuerzas políticas de su país. Esta sesión en la Organización de Estados Americanos se produce luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentara su más reciente informe sobre las violaciones de derechos en Venezuela, enfocado en el periodo antes, durante y luego de las elecciones presidenciales. Entre las conclusiones del informe, la comisión consideró que la reelección de Nicolás Maduro no tiene legitimidad democrática e instó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a presentar formalmente un caso por la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela ante las vulneraciones en el contexto electoral. La lista de países patrocinadores del terrorismo de Estados Unidos incluye a aquellos que el secretario de Estado considera que han dado apoyo reiterado a actos de terrorismo internacional, trayendo consigo mayores implicaciones económicas, diplomáticas y financieras. Genera no estar ese Estado en ciertos espacios que tienen que ver, por ejemplo, con cooperación en materia policial, en cooperación en materia de inteligencia, de combate al terrorismo, en temas de compra de armas. Por ejemplo, no se le venden armas a quienes patrocinan el terrorismo, no se colabora, no se hace inversión social. Muchos estados desarrollados tienen programas de inversión social o de ayudas económicas a los estados menos favorecidos. Quienes colaboran con el terrorismo están fuera de esa posibilidad de ayudas, tampoco tienen exenciones fiscales, es decir, que puedan importar, exportar sin impuestos, como mecanismos de globalización o mecanismos de intercambio comercial, por ejemplo. Están fuera del contexto de apoyo porque esto de alguna manera contribuye a los desvíos de capitales que van a parar a manos del terrorismo. Ese Estado que lo declara así se reserva las acciones militares y de investigación criminal que a bien tenga lugar. Esta lista fue publicada por primera vez en 1979. No obstante, la misma ha variado con el paso de los años dependiendo del contexto global. Los parámetros que toma en cuenta los Estados Unidos tienen que ver precisamente con la ausencia de transparencia. La ausencia de transparencia de qué hace estos estados con los dineros, pero también con las afiliaciones políticas. Es decir, con quiénes se alía y cuáles son las políticas
públicas que desarrolla, sobre todo a quienes apoya a nivel internacional. En el caso cubano es evidente, apoya a las peores dictaduras del mundo, a los gobiernos antidemocráticos, pero también a aquellos que son enemigos de Occidente, tienen apoyos de enemigos de Occidente. Así que fácilmente puede ser un aliado de países como Irán, por ejemplo, donde es un gran patrocinador del terrorismo internacional. En la actualidad la lista la conforman Cuba, Siria, Irán y Corea del Norte. Creo que Estados Unidos tiene el peso global necesario y Trump tiene el carácter pragmático para poder entender que el enfoque para buscarle una salida al tema venezolano a partir de lo que pasó el 28 de julio es sentar a los grandes sostenedores del régimen de Maduro, que son China y Rusia. Eso pasa por allí. La gente dice, es verdad, Maduro está cada vez más solo internacionalmente, pero tiene a China y tiene a Rusia. No es cualquier cosa. Tú con China te sostienes y lo ha demostrado. En el caso de Venezuela es evidente que debe estar en la mira de cualquiera de estas medidas. Cada vez más avanza la influencia de estados donde el terrorismo es una situación, casi que una política pública, como estados aliados del régimen de Maduro actualmente. Entonces Venezuela en cualquier momento podría pasar a formar parte, sobre todo en este tema de alianzas que ha hecho para la construcción de armas con iraníes, con Bielorrusia, etcétera, de armas que no se sabe a dónde van a parar. Precisamente parte de la acusación que tiene Maduro, que tiene Padrino López, y tiene que ver con la colaboración con grupos extremistas. La colaboración con grupos extremistas de parte de Maduro es una realidad, vamos a llamarle una realidad. Y es que él en más de una ocasión ha demostrado su apoyo ante estos grupos criminales internacionales y no entiendo cómo es que no le toman demasiada importancia. Un país de América Latina que le da apoyo a organizaciones criminales de tal índole, que asesinan personas, y no solamente asesinan personas, sino atacan a otros continentes y de manera indiscriminada. Acaban con ciudadanos, acaban con miembros del ejército, con todo lo que pase por delante. Entonces yo creo que deberíamos prestarle un poco más de atención a lo que está sucediendo aquí en América Latina. Y como mencionan, ¿no? Estados Unidos tiene peso para hacer esto de aquí, para tomar acción en estos casos. Sin embargo, no lo hace. Bueno, no lo ha hecho aún, ¿no? En el nuevo gobierno de Trump. Esperemos que Trump pueda dedicarle, aunque sea unos minutos en un discurso, ¿no? En el que mencione y diga, aunque sea, que va a hacer algo contra esto, que hará algo en contra de esto, que va a apoyar. Una frase, aunque sea, sería motivador para las personas que están luchando actualmente por la libertad. A pesar de que Venezuela no integra la lista, el Departamento de Estado estadounidense ha advertido que el país no colabora plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karen Leavitt, publicó en su plataforma de redes sociales X imágenes de lo que ella asegura son los migrantes indocumentados que estaban siendo subidos a un avión de carga estadounidense del ejército, el cual los habría llevado a Guatemala, donde llegaron 2 vuelos de deportados. Las autoridades durante los últimos días han empezado a implementar los decretos ejecutivos del presidente Donald Trump para enfrentar el tema de la migración y en especial de las detenciones y deportaciones. El Pentágono confirmó esta semana que se habían enviado 1.500 soldados activos a la frontera. Dentro de ellos se encuentra este grupo especial encargado de proveer servicios de transporte con helicópteros y aviones militares, algo que continuará para asistir en las tareas de deportación. Mientras tanto, durante esta jornada también se dio a conocer que las autoridades del
Departamento de Seguridad Nacional y su equipo de ICE ha llevado a cabo redadas en diferentes lugares del país, enfocándose en criminales, pero también llevando a cabo otro tipo de redadas, una de ellas registrada en la ciudad de Newark, en Nueva Jersey, donde un negocio fue objetivo de esta operación que llevó a la detención de varias personas. Entre ellos habría un ciudadano estadounidense veterano. Esta fue una queja que presentó el alcalde de Newark, asegurando que esto muestra las fallas que tiene este tipo de sistema y operativos que están adelantando los miembros de ICE. Mientras tanto, esta oficina defendió sus acciones, asegurando que en el momento en el que ellos encuentran a las personas en los diferentes lugares, si no tienen sus documentos a la mano, son detenidos temporalmente mientras se verifica su estatus legal. El Consejo. Sí, esto es cierto, ¿no? Porque ya hemos visto en videos anteriores cómo es que se va a evitar estos casos si es que ya tienes tu identificación que te dé permiso o permiso de trabajo o de que eres ciudadano norteamericano. Siempre tienes que llevar tu tarjeta, la cual va a ser la que te va a identificar, ¿no? Porque si no, llevan a casi todo el mundo hasta que los logren identificar, y va a ser una pérdida regular para esas personas que ya están documentadas. E incluso, quién sabe, ¿no? El gobierno se puede equivocar, digamos, y deportarlos a pesar de ser ciudadanos. Quién sabe, no ha ocurrido aún, no se ha escuchado aún, pero puede que llegue el caso en algún momento. Esperemos que no. El Consejo Nacional Electoral informó este martes que definió las fechas y cronogramas de las elecciones de gobernadores, consejos legislativos regionales, alcaldías y consejos municipales, así como las elecciones de diputados de la Asamblea Nacional y las 6 consultas de proyectos del Poder Comunal. A través de un comunicado, el CNE aseguró que en las próximas horas anunciarán el día y la hora de los comicios, argumentando que activarán de forma inmediata los eventos del cronograma electoral. Este anuncio se da en medio de tensiones políticas tras la juramentación de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero, sin la presentación de los resultados electorales que comprueben si ganó el 28 de julio la presidencia. En el marco de la convocatoria chavista, la dirigente política María Corina Machado instó a los ciudadanos a no participar en elecciones de ningún tipo, aseverando que la oposición se encuentra cerca de lograr un cambio político en Venezuela. Machado resaltó la importancia de respetar el mandato popular expresado el pasado 28 de julio en las elecciones presidenciales y urgió a que se implemente cuanto antes. El comisario europeo de defensa Andrius Kubilius pidió que se respete la voluntad del pueblo venezolano, al tiempo que afirmó que Nicolás Maduro, al despreciar dicha voluntad, confirmó que no tiene legitimidad para ser un presidente democrático, sentenció ante el Parlamento Europeo. Además, dijo que los venezolanos piden un cambio democrático en el país y en consonancia con copias de las actas que están a disposición. Edmundo González Urrutia obtuvo una gran mayoría de votos. También condenó y exigió la liberación de todos los presos políticos, entre ellos varios ciudadanos del bloque europeo, y alertó que la persecución de la oposición democrática y miembros de la sociedad civil está empeorando en Venezuela. A las afueras de la Fiscalía en Caracas acudieron las madres, hermanas, esposas y demás familiares de los considerados presos políticos en Venezuela, detenidos tras las elecciones del 28 de julio, para solicitar el cierre definitivo de los procesos penales para sus allegados mediante una ley de amnistía general que allane el camino a la paz. Según un escrito entregado a ese órgano, los familiares solicitaron al fiscal general Tarek William Saab una revisión de los casos para que a los arrestados se les conceda la libertad a la mayor brevedad posible. Asimismo, en el documento se asegura que la evidencia disponible demuestra de manera contundente que la gran mayoría de las personas detenidas en el contexto postelectoral son inocentes de los graves delitos de los que se les acusa, entre ellos terrorismo. Así lo dijo Nejiber Reque, esposa del detenido Ronier Blanco. Y consideramos que continuar con la liberación
de las personas presas injustamente y la aprobación de una ley de amnistía serían pasos en este sentido, que sin duda contribuirían a abrir caminos. La ONG Foro Penal computa en Venezuela 1.687 personas arrestadas por motivos políticos, la mayoría detenidas tras los comicios presidenciales en contexto de protesta contra la controvertida reelección de Nicolás Maduro, quien fue investido como presidente por el Parlamento, controlado por el chavismo, el pasado 10 de enero. Recientemente, el fiscal general reportó que un total de 1.515 personas han sido excarceladas con medidas cautelares, mientras afirma, al igual que Maduro, que en el país no hay personas arrestadas por motivos políticos, sino que cometieron diversos delitos. Como había anticipado, Donald Trump comenzó su segundo mandato al frente de Estados Unidos a toda velocidad. En sus primeras horas en el cargo, firmó una andanada de decretos para cumplir con sus promesas electorales. Y las reacciones no se hicieron esperar. El martes, la Organización Mundial de la Salud lamentó la iniciativa del mandatario de retirar a Estados Unidos de la organización y recordó que su aporte representa 18% del presupuesto de la institución. Esperamos que Estados Unidos se reconsidere y realmente esperamos que haya un diálogo constructivo para el beneficio de todos, para los estadounidenses, pero también para la gente de todo el mundo. La Unión Europea también expresó preocupación por la decisión de Trump. Si queremos ser resilientes a las amenazas sanitarias globales, necesitamos tener una cooperación global en el área de la salud. Por su parte, China también defendió la importancia de respaldar a la OMS y lamentó además la decisión de Trump de retirar nuevamente a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima. El cambio climático es un desafío común al cual está confrontada toda la humanidad y ningún país puede permanecer insensible o resolver el problema por sí solo, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. En su discurso de investidura, Trump prometió además imponer aranceles aduaneros a otros países para enriquecer a los ciudadanos estadounidenses. Después aseguró que aplicará tasas del 25% a México y Canadá a partir del 1 de febrero. Es importante siempre tener la cabeza fría. El martes, la presidenta de México llamó a tener la cabeza fría y señaló que, por ejemplo, las medidas migratorias decretadas por Trump son similares a las de su primer mandato. Por su parte, el gobierno de Canadá advirtió que si Trump impone aranceles a las importaciones desde ese país, Ottawa responderá de forma robusta, rápida y equivalente. En Europa, el canciller alemán aseguró que su país defenderá el libre comercio como base de la prosperidad. El aislamiento tiene un costo en términos de prosperidad. Defenderemos el libre comercio como base de nuestra prosperidad, junto con otros socios. Por su parte, amigos, hago esta pequeña pausa para recordarles que le den me gusta al video, comenten qué les está pareciendo, compártanlo con sus familiares y amistades y en sus redes sociales también. Y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan más de estos videos. Ahora continuemos con las últimas noticias del día. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que el bloque europeo buscará relacionarse en una forma pragmática con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Ambos gobiernos han coordinado, obviamente, para garantizar la tranquilidad del lado y lado de la frontera, que es uno de nuestros propósitos en el marco del interés nacional, la tranquilidad de las poblaciones que viven allí. En ese sentido, hemos estado a través de canales diplomáticos en interacción y manifestando obviamente al Estado venezolano que es supremamente definitivo que se eviten los pasos, si existen, de los integrantes del ELN por la frontera. Hay una serie de pasos ilegales, y también que de ninguna manera sería conveniente cerrar puentes, etcétera. Necesitamos el control del paso de los integrantes de este grupo. Desde hace una semana la violencia tomó la región del Catatumbo,
una amplia zona que conforman 11 municipios del departamento del norte de Santander, fronteriza con Venezuela, entre miembros del ELN y las disidencias de la FARC, que ya deja al menos 80 muertos y más de 36.000 desplazados. Según medios colombianos, Venezuela cerró los pasos vehicular y peatonal del puente internacional José Antonio Páez que conectan el estado Apure con Arauca. ¿Tiene usted, presidente, en el sistema electoral de Bolivia y qué certeza hay de que si gana la elección se reconocerá y le entregarán el poder como corresponde? Dionisio, varias cosas acá. Es importante hacer la depuración del padrón electoral. Hay el compromiso del órgano electoral que tiene varios integrantes, 2 o 3 de ellos son gente confiable. Esto no es aún Venezuela y confiamos en que se pongan del lado correcto de la historia y permitan depurar el padrón. Hay acá una necesidad sentida. Se requiere dólares para enviar a Estados Unidos, Argentina, Brasil, España para hacer el voto en el exterior. Está la crisis económica, Dionisio, que el órgano electoral no tenía $5.000 para hacer un pago a un organismo internacional. Se requiere $7 millones para asegurar el voto en el exterior, que es gente que ha migrado y queremos que pueda votar. Y finalmente, más allá de muchos otros pasos y evitar interferencia judicial y otros acá, hemos aprendido en Venezuela y lo vimos de cerca, que nada reemplaza la ciudadanía movilizada con 2 delegados en cada mesa. Estamos planificando eso, hemos aprendido de María Corina, de Magalí Meda, lo tenemos preparado y lo vamos a tener listo para que en agosto tengamos nosotros, como hizo María Corina, las actas reales de la votación efectiva para que no se haga fraude y tener nuestro propio conteo como hicieron los hermanos venezolanos para que se respete la voluntad popular. Y además, a diferencia de Venezuela, aquí, Dionisio, habrá misiones de la OEA, misiones de la Unión Europea, misiones de Naciones Unidas, además del Centro Carter, y todavía tenemos medios independientes. Hay condiciones un poco más favorables que van a permitir que se respete la soberanía popular cuando ganemos. Ya como presidente en ejercicio, ¿cuáles serían las primeras ejecuciones de política pública para aliviar los problemas que sufren los bolivianos? Esperemos que Bolivia logre lo que se espera, ¿no? Que es una democracia en sus elecciones que serán este año. Esperemos que el proceso democrático sea realmente firme y que no suceda lo que ha sucedido en Venezuela, ¿no? Claro que Bolivia no es Venezuela aún, como menciona el próximo candidato, pero de todas maneras deseamos de todo corazón que lo sucedido no se vuelva a repetir. Dionisio, es tan dramática la situación y hemos tocado fondo en tal nivel de profundidad que al día siguiente de ganar yo empiezo a trabajar en la transición, yendo a hablar con los organismos, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, a decirles queremos un programa de salvataje de balanza de pagos que permitan construir un puente de estabilidad. Empiezo a trabajar al día siguiente para vamos a presentar en campaña la nueva ley de hidrocarburos para que resucite la producción de gas, los nuevos sistemas agropecuarios para que Bolivia sea el doble de Paraguay en soya, en carne, compitiendo en los mercados internacionales. Vamos a trabajar para hacer de Bolivia el principal país de producción de litio y de baterías de litio del mundo. Dionisio, tenemos 25 a 30% de litio del mundo. Sin esas baterías de litio, tú y yo no podríamos estar conversando, yo no tendría reloj. Acuérdate que Bolivia va a ser conocida como la capital mundial de litio. Todo eso se empieza a trabajar desde la transición y se arranca el primer día con todos estos temas y otros más, de luchar contra la criminalidad y el narcotráfico, de devolverle honestidad a la gestión pública. Como dice la película de los Óscares, creo que se llamaba... Eso es preparación, amigos. Eso es tener un plan de acción. Sería un gran gobierno, espero verlo al señor prontamente en el poder de Bolivia, y esperemos que, como dice, Bolivia se convierta en un país próspero y grande, y sobre todo que logre erradicar lo que es la corrupción, los criminales, y que logre llegar y que logre apoyar también a Venezuela. Sería un gran apoyo. Everything, Everywhere, All at Once. Bueno,
todo lo que es estabilidad, hidrocarburos, agropecuaria, justicia, honestidad, narcotráfico. Vamos a empezar con todo al mismo tiempo, desde el día que recibamos la confianza popular, tengamos mandato, sin esperar a la posesión, para arrancar como torbellino, para garantizar que se recupere el tiempo perdido después de 2 décadas de largo oscurantismo. Para terminar, presidente, somos testigos del respeto que a usted le tienen en el mundo. En el hemisferio occidental lo admiran por su compromiso y capacidad, y adversarios, detractores y enemigos lo respetan por su consistencia y por su valor para defender las causas de la democracia y la libertad. ¿Por qué es usted el candidato que mejor cumple con las condiciones para gobernar su país en este momento en la vida de Bolivia y de América Latina? Brevemente. Porque la gente sabe que le he dicho siempre la verdad a mi Bolivia, aunque me cueste popularidad. Yo le decía a Dionisio hace años, el MAS, Evo Morales, están acabando con el gas. Hoy perdimos el mercado argentino, está en riesgo el mercado brasileño. Como mermó la producción de gas, empezaron a asaltar al Banco Central y quemar los dólares. Desde el 2015 yo le decía a Bolivia la verdad, se van a acabar los dólares. Me respondían, queda gas para muchos años, quedan dólares para muchos años. Y aquí se acabó, colapsó, se estrelló el avión. Eso da una credibilidad retroactiva y la gente sabe que yo siempre le he dicho la verdad, no en busca de popularidad, y que les dije en 2020 que si no había un programa de salvataje económico de 7.000 millones de dólares con organismos, con bonos, con reestructuración de deuda, llegaba la devaluación, pues llegó. Llegaba la inflación, pues llegó. Nos quedábamos sin diésel y gasolina y colas por combustible, pues así sucedió. A esa credibilidad es la que permite que hoy la gente sepa que digan lo que digan, tenemos la credibilidad, capacidad y firmeza para responder a este desafío, y también saben que yo no espero que vengan acá los venezolanos y cubanos a dominarnos y someternos. Yo voy a por ellos allá. 3 veces declarado no grato en Venezuela, deportado de Cuba, me falta la medalla de Nicaragua, hermanos de Nicaragua, algún día pronto también la conseguiré. Presidente Quiroga, como siempre es un privilegio escucharlo y confirmar su compromiso con la libertad y la democracia en América. Es muy grato escuchar a una persona que esté así, tan comprometida con lo que es la libertad de los países aliados. América Latina, nuestros países necesitan estadistas como usted al mando de los gobiernos. Gracias por su tiempo, presidente. Hemos llegado a la parte final del programa Mundo al Día. Les agradecemos por quedarse hasta el final del video. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que estén actualizados sobre las noticias más relevantes de El Salvador y el mundo. Esto fue Mundo al Día.